La Iglesia de Dios de la Profecía en La Romana presenta Mundo Cristiano. Mundo Cristiano. Oye, mundo, entiende de una vez. Comentarios, enseñanzas, curiosidades, estudio de la Biblia, música. Un programa que se identifica contigo, ameno y edificante. Desde ahora en el aire, Mundo Cristiano. Mundo Cristiano. Oye, mundo, no trates de cambiar con tu esfuerzo, pues vas a fracasar. Que la gracia, la paz, la misericordia de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo esté sobre cada uno de ustedes en este glorioso día. Este es su programa Mundo Cristiano, órgano oficial de la Iglesia de Dios de la Profecía Central en la ciudad de La Romana, en la calle Espaillat, número 86. Y el día de hoy estoy realmente bendecido porque está con nosotros nuestro hermano, amigo, pastor Ismael Rodríguez. Pastor, bienvenido. Amén. Dios bendiga. Muchas gracias por la invitación. Agradecido de Dios. Privilegio para mí estar aquí con ustedes y todos los radioescuchas. Y también creo que es un programa también que llega hasta la televisión, ¿verdad? Así es. Pues a los televidentes le bendecimos y agradecemos al Señor la oportunidad. Gloria al Señor. Esta tarde estamos aquí compartiendo un cafecito, porque ya es hora de después del almuerzo, Sí. entonces estamos compartiendo un cafecito sin azúcar, Sí. sin azúcar. Mundo Cristiano llega a usted bajo la cortesía de la Iglesia de Dios de la Profecía. Tenemos servicio los domingos desde las 9 hasta las 11, escuela dominical, de las 11 a la 1 tenemos nuestro servicio de acción de gracias. Los martes y jueves tenemos servicios a las 7 de la noche, los martes verdades bíblicas y los jueves servicios de alabanza y adoración. Y los jóvenes tienen su servicio los sábados a las 5:30. Tienen diversos servicios, creo que este sábado dirigen los adolescentes, así que apoyar a nuestros jóvenes. Bien, hoy tenemos un tema impactante. Antes de entrar en el tema, porque nuestro invitado, el hermano Ismael Rodríguez, pastor en la ciudad de La Romana, Villa Nazaret de la ciudad de La Romana. Pastor, ¿cuántos años tiene ya en el pastorado? Bueno, ya tenemos 14 años Gloria a Dios. pastoreando. Oye, por la gracia de Dios. ¿Cómo ha sido? Bueno, es un privilegio del Señor poder ser de esos hombres que el Señor haya tomado en cuenta para este santo ministerio, un privilegio inmerecido. Así, mire, los pastores suelen decir eso. Ahora, de manera personal y particular, ¿cómo ha sido? Contestándome, Ismael, no el pastor, sino Ismael Rodríguez, la persona. Bueno, el pastorado para mí ha sido de bendición. No puedo decir otra cosa. Ha sido una bendición. Ministrar las cosas sagradas de Dios, eso ha sido un privilegio y también un crecimiento espiritual a la vez. Exacto. Lo más importante que considero allí es eso, el crecimiento espiritual, porque de alguna forma el ministerio te hace... Te reta el Te ministerio. reta y te lleva a ti a ponerte más cerca de lo que comúnmente tú sueles estar. Exactamente. De Dios. Eso te hace mejor cristiano. Sí. Las responsabilidades hacen que el ser humano tienda a valorar un poquito más la Sí, salvación en el ministerio. porque una de las cosas que no vemos a veces es la responsabilidad que trae consigo el ministerio. Así es, El ministerio así trae es. una responsabilidad muy fuerte. A todos aquellos que desean ministerios deben saber que esto es un asunto de responsabilidad, porque al final a Dios es que tenemos que darle cuenta en nuestro ministerio. Mayor búsqueda, mayor tiempo de oración, mayor tiempo de entrega, de Así estudio, de la palabra, de la relación con Dios. Todo tiene que ser más. Así es. Yo le decía, estaba en un grupo de enseñanza, estábamos enseñando aquí en la iglesia, los miércoles estoy enseñando a los maestros, y de esto tratábamos que cuántas horas debe estudiar un maestro para dar una enseñanza de 1 hora y media o de 2 horas. ¿Cuántas horas tiene que estudiar un pastor para dar un mensaje de 1 hora a su congregación? Eso a veces no se piensa así, pero son 8, 9, 10
hasta 20 horas de estudio, estudiando la palabra de Dios constantemente para poder resumir todo eso en una hora. A veces hasta 15 minutos. Sí. Te toma a ti 5 y 6 horas. Exacto, así mismo es. Hablar 15 minutos es un espacio de déjame estudiar y déjame irme, porque tú empiezas a leer un verso y ese verso te envía a otro verso, Sí. y te envía a otro verso y te da una referencia cruzada, y entonces hay que hacer todo eso. Hoy vamos a hablar de cómo se sabe, que el cristianismo es verdadero, cómo se sabe que el cristianismo es verdadero, y vamos a tomar una escritura que se encuentra en Juan 8:31, para la gloria del Señor. Dice así: dijo entonces Jesús a los discípulos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mí, seréis verdaderamente mis discípulos. Verso 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Creo que este es uno de los versículos más conocidos de toda la Escritura, y de hecho aparece en el centro de la bandera de la República Dominicana, en el escudo. Este es el verso que aparece, Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Pastor Ismael, ¿cómo sabemos si el cristianismo es verdadero? ¿Por qué nosotros estamos convencidos de que el cristianismo es verdadero? Por la revelación del mismo. Hábleme un poquito de la revelación. Sí, si el hombre, hay una frase muy popular, si el hombre desea conocer el propósito de su vida, debe de conocer a alguien que esté por encima de él, o alguien superior a él. Y el Evangelio de Jesucristo, para poderlo entender, o para poder entender que es real, este evangelio tiene que ser revelado. Por eso Pablo en alguna ocasión le llama el misterio. Misterio. El misterio del evangelio le llama Pablo. Misterio del evangelio. Que hay mucha gente que puede interpretar que esto es una simple filosofía, algo que alguien se lo inventó, creyó en la imaginación, lo expandió, hizo que alguien creyera en eso, y ese siguió comunicándoselo a otra de una manera segura, y eso se hizo popular. Como muchas cosas se han convertido hoy en día, que no son reales, como mitos, creencias, cábulas, que se han transmitido con el tiempo, y la gente sigue creyendo en eso como que eso es una realidad. Pero este no es el caso del evangelio. El evangelio es un misterio que viene del cielo y que tiene que ser revelado para el hombre poder creer en él. Ya, mira, qué bueno que mencionas eso. Hay un libro escrito por Justo González que se llama Breve Historia de la Iglesia Cristiana, donde él habla del platonismo, y te explico en base a todo lo que acabas de decir. A los cristianos se le acusó, sobre todo en el siglo II y en el siglo III, de que lo que estaban predicando era platonismo, porque Platón fue el primero en decir que existía un solo Dios, y esa emanación del ser, decía Platón, esa emanación del ser ha creado todo lo que existe, y esa emanación del ser, decía Platón también, ha creado la humanidad. Es decir, que de la emanación del ser mismo, del ser principal, ha venido todo esto. Cuando los cristianos empiezan a predicar sobre el único Dios y a predicar que Cristo era el Hijo del único Dios, la gente, sobre todo la filosofía, confundió al cristianismo con el platonismo. Y hay que separar las cosas, porque el cristianismo no está hablando de la emanación del ser, como hablaba Platón, sino que está hablando de el Dios creador que hizo los cielos y la tierra, que aparece en el libro de Salmos como el creador del cielo y la tierra, y que los cielos cuentan su gloria y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Está hablando de ese, y de que ese Dios tuvo un hijo, Jesucristo, su único hijo, que vino a morir por la salvación de los hombres que se habían alejado de Dios. Entonces, el cristianismo del siglo II y III tuvo que hacer esa diferencia sobre el platonismo, que hablaba de, bueno, luego la filosofía griega se tornó hacia el dualismo griego, donde decían que el alma
era libre y que el cuerpo era la prisión del alma, que con el cuerpo tú podías hacer todo lo que quieras, pero el alma siempre se iría al lugar de los dioses. Correcto. Y el cristianismo también tuvo que batallar eso. Ahora, ¿qué hace al cristianismo ser creíble el día de hoy? ¿Por qué yo tengo que creer el cristianismo comparado con otras religiones? Fíjate, en los inicios de la iglesia primitiva, los primeros cristianos judíos y en parte también los gentiles, recordamos que en Antioquía, que fue la ciudad donde se le llamó los primeros cristianos, que no fue por una revelación, sino fue como un objeto de burla. Antioquía de Siria. Sí, le llamaron a los discípulos de Cristo, a los que creían en Jesucristo, le llamaron cristianos, como en un término de burla. Sí, exacto. De que ellos creían en esas enseñanzas de Cristo y como Cristo, ellos entonces le pusieron cristianos. Querían básicamente decir como los cristicos, los cristos chiquitos. Cristos chiquitos. Exacto. Entonces, ese cristianismo, el cristianismo como tal, narra esas enseñanzas de la vida de Jesús y la importancia de la palabra de Dios, la fe en Cristo, y eso ha llevado que hoy en día, desde ese tiempo que Jesús vino a manifestar el reino de Dios en la tierra, ese poder que Jesucristo manifestó en toda su trayectoria, con señales, con milagros, con prodigios, habiéndose manifestado a diversas regiones, ese poder de Jesús fue lo que hizo manifestar que la gente creyera en el mensaje de Cristo. Y por eso se ha entendido que el cristianismo hoy en día debe de ser seguido por la gente. ¿Por qué? Por una simple palabra que Jesús dijo, que es una palabra muy poderosa, que Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Usted puede tener todos los conocimientos del mundo, puede tenerlo para comprarlo todo, puede tener una sabiduría extraordinaria, pero si no va donde mí, dice Jesús, tú no vas a llegar al Padre. Cristo dice: si tú no vienes donde mí, tú no vas al Padre. Entonces, por eso es que es importante creer en el cristianismo, creer en lo que dijo Cristo. Mira, mencionaste algo al principio que me llama mucho la atención, y qué bueno que lo mencionaste aquí, que en Antioquía de Siria había exactamente en la geografía del entorno, había 3 Antioquías. Antioquía de Panfilia, Antioquía de Cilicia y Antioquía de Siria. Antioquía de Siria es donde podemos decir que Pablo sale desde su primer viaje. Era como decir tres municipios dentro de una ciudad. Básicamente 3 regiones diferentes. Exacto. Y así era que se le llamaba a la ciudad, porque fue puesto así por el imperio griego. Pero, mencionaba, allí se le empieza a llamar a los cristianos de manera acusatoria o de manera como un relajo. Sí. Sin embargo, ¿qué era lo que estaba viendo la gente que le hacía llamar a estos cristianos? Porque cristiano quería decir pequeños cristos. Pequeños cristos. ¿Era que ellos creían solo en Cristo o que parecían a Cristo en su forma de hablar, de caminar, de ser, de vivir? ¿Qué era lo que pasaba allí que hace que empiecen a llamarle a estos cristianos? Bueno, era precisamente la forma de vida de esos judíos que habían aceptado el Evangelio de Cristo. Ahora, creían y obedecían. Ahora, bueno, porque fíjate que estamos metiendo un concepto muy importante aquí. Fíjate que mi papá, por cierto, tiene un nombre popular que después de aceptar a Cristo en su familia y amigos... El pastor Juan Rodríguez, así que sí. Saludos y bendiciones para él. El pastor Juan Rodríguez, en su familia y parte de su comunidad donde se crió, hay gente que no sabe que él se llama Juan Rodríguez. A él le conocen como Cristóbal. Porque él, cuando se convirtió, comenzó a hablar mucho de Jesucristo y el Evangelio. Es casi lo mismo que pasó como en Antioquía, como un asunto de chercha y de burla. Sí. Se le puso ese nombre de Cristóbal, porque ahora tú eres cristiano y hablas mucho de Jesucristo. Entonces, ¿cuál es el problema de hoy en día? Que la gente cree que ser cristiano es referirse a alguien que comúnmente va a la iglesia.
Y no podemos entrar en ese término de creer que ser cristiano es ir a la iglesia. Hasta el diablo va a la iglesia. Sí, y fíjate que los fariseos eran muy asistidores a la Claro iglesia. que Y sí. eran muy fieles en todo. Claro que Tanto sí. que hasta la hierba Y llevaban. todas las religiones antiguas asistían a la iglesia. El cristianismo no tenía templo. Exacto. Entonces, la gente hace muchas cosas buenas por razones. Pero el cristianismo tiene que hacer todas las cosas motivado en hacer las cosas buenas porque él ama a Dios. Y esa es la diferencia entre el cristianismo y entre la gente que hace lo bueno simplemente por alguna razón. Bueno, yo tengo que hacer esto bueno porque me conviene, porque en algún momento yo quiero... O porque yo me siento bien. Yo me siento bien, que me tiren una foto, que yo le doy al prójimo. Normalmente muchos políticos hacen eso. Sí. Y gente también da comida porque quiere ser visto en redes sociales como alguien que ayuda. Pero el cristiano no hace ninguna de esas obras por foto, ni por fama, ni por llegar a que le den. Y si lo hace por eso, entonces no lo está haciendo por la medida correcta. Recompensa tiene aquí abajo, dice Ok. la Biblia. Entonces, ¿cuál es el asunto? El verdadero cristiano hace las cosas porque ama a Dios y porque cree en Dios y porque Cristo hizo eso. Entonces, tú lo que me estás diciendo que el cristianismo lo que lo lleva a ser verdadero es el cambio moral y ético que produce en la gente. Amén. Porque cuando alguien se convierte, esa conversión no solo debe ser de palabras, sino debe ser en su vida, en sus hechos, en la manera como piensa, en la manera como juzga. Correcto. De hecho. Correcto. Eso es lo que hace la diferencia, porque cualquiera puede asistir a cualquier otra cosa, pero si no vive conforme a lo que cree, porque recuerda que el tema es cómo se sabe que el cristianismo es algo verdadero. Lo primero es que el cristianismo, o el cristiano, el verdadero cristiano, lo primero que debe de manifestarse en un cristiano es el amor a Dios. El primer mandamiento. Tiene que amar a Dios sobre todas las cosas. Esa es la base principal. Esa es la esencia, tú dirías. La esencia principal del verdadero cristiano, amar a Dios. Número 2, eso es un concepto que yo he aprendido y que lo he aplicado y estoy trabajando cada día en él. Número 2, un verdadero cristiano tiene que tener una relación con el Espíritu Santo. Ok. Ese verdadero cristiano tiene que ser influenciado por el poder de Dios y perseguir el Espíritu Santo. Pablo le exhortó a Timoteo que avivara eso, que no lo dejara enfriar, que encienda ese fuego del Espíritu Santo en él. Entonces un verdadero cristiano tiene que tener esa relación íntima con el Espíritu Santo cada día. Mira, No cuando viene los domingos a la iglesia. No, imposible. De hecho, Jesús lo dice claro en el texto que leímos. Jesús dijo, incluso le dice, entonces Jesús dijo a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Entonces, aquí hay un asunto de permanecer. Que no es nada más sabétela. No, porque ahí es donde está. El hecho de que tú te la sepas no quiere decir que tú permaneces en ella. Amén. El hecho de permanecer en ella es que haya un cambio. El pastor Israel Jiménez, el obispo Israel Jiménez, a quien también enviamos un saludo, y yo siempre comentamos el tema de transformación, que la palabra debe llegar a un punto de transformar. De hecho, tú eres pastor, yo soy pastor, y nuestro objetivo de predicar en la iglesia no es que lo hacemos porque estamos obligados, y sí estamos obligados por el llamado que tenemos, pero el objetivo no es solo pararnos allí y predicar. El objetivo es que la gente sea transformada por medio de la palabra, por medio de entender la palabra de Dios. Ahora bien, una persona que no es transformada por la palabra de Dios, ¿pudiera decir que ha aceptado el verdadero evangelio de Jesucristo? ¿Se pudiera decir que es cristiano verdadero? No. Un cristiano verdadero. Ahora, en caso de que alguien no sepa leer y escribir, ¿pudiera llegar a ser cristiano verdadero? Ya ese es otro punto. Ok. Porque fíjate, yo he conocido personas que no saben leer la escritura, no aprendieron a leer, Pero la viven. pero la viven. Ok.
Porque ahí es donde radica entonces el secreto del verdadero cristianismo. Amén. Y todo esto es por fe. Recuerden que este mes estamos hablando acerca de la fe a los hermanos. Estamos hablando acerca de nuestra común fe, sobre todo que abra Hebreos capítulo 11. Ese es el tema principal de este mes en Mundo Cristiano. Sin embargo, miren cómo hemos tocado el punto de ¿es el cristianismo verdadero? ¿Por qué? Bueno, hay un tema de vivencia, pero ese tema de vivencia tiene que ver con la fe centrada, sembrada específicamente en Cristo a través de la palabra de Dios. Tú mencionaste un punto muy importante que quisiera que hablemos un poquito de él, y es el fruto del Espíritu. Ay, eso es una obra, mire, esencial en la vida de un cristiano. Es el fruto del Espíritu, porque es uno solo. Es como el único árbol que tiene varios frutos es ese. Pues yo nunca he visto una mata de aguacate, tirando toronja ni maíz. Es aguacate solamente. Pero de este fruto que habla la Biblia es un árbol con diversos frutos. Es decir, que un cristiano que está lleno del poder del Espíritu Santo, que sale y profetiza, que sale y predica, que habla con denuedo la palabra de Dios, puede manifestar el fruto del amor, pero algunas veces se puede caer en el fruto de la fe o en el fruto de la paz, por ejemplo. ¿Qué tiene que hacer en esa medida? Volver a buscar eso que perdió. Fortalecer lo que está débil. Fortalecerlo. Porque tiene que tener esos frutos del Espíritu. Pero ¿cómo hago eso? Cristiano. ¿Cómo hago eso? La búsqueda, la oración, la perseverancia, la obediencia. Porque el ser humano de por sí no le gusta obedecer. Pero obedecer, tú has mencionado un tema muy fuerte ahí, el tema de la obediencia. Obedecer es un sacrificio. Aunque no me guste el pastor que tengo. Obedézcalo. Porque aunque él no predique como yo quiero. Obedézcalo. Entonces el tema de la obediencia está asumida a que yo no hago algo, pero es por un tema de orgullo personal. Fíjate que la Biblia dice que la obediencia es mayor que los sacrificios. Y la gente no ha entendido que es mejor yo obedecer que sacrificarme. Eso es mucho más fuerte. Entonces, posiblemente no me gusta el pastor, pero yo hago un sacrificio, me voy a chupar el pastor porque tengo que obedecer a la palabra de Dios. Pero el fruto, dentro del fruto del Espíritu Santo no existe el fruto de la obediencia. No, pero fíjate que cuando yo me someto, cuando yo obedezco, si te obedezco, te amo. Ok, entonces está ligado al amor la obediencia. Sí, y fíjate una cosa. Vemos un ejemplo cuando Jesús en una ocasión llamó a un joven rico. ¿Qué le dijo? Ese joven fue el que se acercó a él. Sí. Le dijo, Jesús, ¿qué yo tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y el Señor le dijo simplemente una cosa. Le dijo, ¿tú te sabes los mandamientos? Oiga, Jesús no le dijo a él que si él lo guardaba. Él fue que se pasó diciendo eso. Jesús le dijo, ¿tú sabes los mandamientos? Fue una pregunta. ¿Qué fue lo que él debió de decir ahí, pastor? ¿Sí o no? Exacto. Pero él quiso expandirse, se abrió y dijo, no. Yo lo he guardado. Yo lo he guardado desde mi juventud. Entonces el Señor lo puso a prueba. Dijo, vamos a ver si es verdad que tú lo has guardado. Mira, agarra todo lo que tú tienes, véndelo y dáselo a los pobres. Tu corazón no es tan puro como tú piensas. Entonces tu corazón, porque él cuando Jesús le dijo así, entonces se entristeció y se fue. Le dijo, no, pues yo no aguanto esto. ¿Cómo yo voy a dar lo mío y quedárselo a los pobres? Entonces se cae lo que él había dicho de que él ha guardado los mandamientos de su juventud. Porque los 10 mandamientos se resumen en dos, en amar a Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, si Jesús le dice, vende todo y dáselo a los pobres, ¿cuál es el fruto que le está diciendo el Señor que ponga en práctica ahí? El amor al prójimo. Exacto. Entonces, si te dolió que Él te diga, véndelo todo y dáselo a los prójimos, entonces no me digas que tú guardas los mandamientos de tu juventud. Bueno, amados hermanos, esto ha sido maravilloso poder conversar con Ismael. Tenemos algo pendiente porque el tiempo es traicionero aquí, sí. Ismael. Un punto importante aquí y quisiera, estamos hablando acerca de por qué el cristianismo
es verdadero. Ya estuvimos hablando de que el cristiano se somete, el cristiano cambia, el cristiano manifiesta la vida de Cristo. Y da testimonio. Y da testimonio en su vida. Es decir, es un asunto de transformación constante. Ismael, ¿tienes algunas palabras finales para nuestros... Ojo, hermano, Ismael queda pendiente para venir el próximo mes, así que el próximo mes lo vamos a traer otra vez a Mundo Cristiano. ¿Algunas palabras finales, Ismael? Bueno, la palabra que yo puedo dar en este día final es decirle al pueblo cristiano y también los que no son cristianos, pero que tienen el temor de Dios. Es importante que usted crea en el Evangelio. Estamos en unos tiempos finales y necesitamos acercarnos a Cristo Jesús. Esto no es un cuento, esto es una realidad. Cristo viene ya. Hermanos, Dios les bendiga, que la gracia, la paz, la misericordia del Señor esté con cada uno de ustedes. Dios les bendiga. Hemos presentado Mundo Cristiano. Mundo Cristiano. El programa oficial de la Iglesia de Dios de la Profecía. Si has sido bendecido, te invitamos a que nos visites. Estamos en la calle Espaillat número 86, La Romana, República Dominicana. O llámanos al 809-556-4337. Hasta la próxima.